Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión en comité y estoy reemplazando por un breve periodo de horas a la presidenta Isabel Allende. Y como están nuestras invitadas ya presentes, y dado que está nuestra presidenta del Senado, la senadora Proboste, también conectada, vamos a dar inicio, Pilar, en comité entonces esta sesión. Perfecto, presidenta. La tabla del día de hoy contempla continuar con la discusión en particular del proyecto de ley sobre acoso sexual. Quiero recordar que el 28 de enero del 2021 la sala lo aprobó en general, se fijó un plazo de indicaciones y volvió a nuestra comisión. Y el 27 de mayo del 2021 se acordó escuchar a las invitadas que tenemos ahora con nosotros y que no se pudo recibirlas en una sesión porque hubo al unísono sesión de sala, y por lo tanto hoy día, martes 6 de julio, tenemos a la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, señora Yanira Zúñiga, la abogada del equipo jurídico del Observatorio contra el Acoso en Chile, señora Alejandra Brito, la abogada y directora nacional de Derecho Penal de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, señora Camila Guerrero, y la abogada de la Corporación Humanas, señora Camila Maturana. Nada más, presidente. Muchas gracias, Pilar. Vamos a dar inicio entonces a la intervención. Ahí llegó nuestra presidenta Isabel Allende. Ya. Igual la presidenta. Podríamos también empezar oficialmente la sesión, presidenta. Ya tenemos quórum. Excelente, muchas gracias a la senadora Adriana Muñoz por haberme ayudado al inicio de esta sesión. Estábamos en la Comisión de Hacienda, pero se votaba hoy día el matrimonio igualitario. Por lo menos para mí era muy importante poder reemplazar al senador Carlos Montes y dar el voto a favor con el que se acaba de aprobar en la Comisión de Hacienda. Así que, bueno, esto era una explicación. Saludar a todas nuestras invitadas e invitados, por supuesto, a la Secretaría y a nuestras colegas senadoras. Así que damos inicio formal a la sesión, Pilar. Sí, presidenta, yo ya informé en la tabla de hoy día y quiénes son nuestras invitadas, pero también quería aportar que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género no va a poder concurrir hoy día porque tiene su agenda copada, pero la están representando las abogadas Valentina Ábalos y la jefa del Departamento de Reformas Legales, Javiera Lira. Presidenta, en primer lugar está la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral, la señora Yanira Zúñiga. Pilar, entonces damos curso. Bienvenida a Yanira Zúñiga. Muchas gracias, profesora, por esta participación y a su universidad, y por supuesto le damos el uso a la palabra. Bien, muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Quiero saludar al resto de las senadoras y a las colegas aquí presentes. Yo quiero, en el tiempo que se me ha concedido para hacer el uso de la palabra, simplemente referirme a cuestiones de orden general, contextual, para clarificar la evolución del concepto de acoso sexual en su regulación jurídica y para poner de relieve cuáles son sus vínculos con los derechos de las mujeres. Y en primer lugar me parece importante partir entonces con un ejercicio de conceptualización y creo que en este sentido se debe poner de relieve que el acoso sexual es por definición una figura genérica, y esto es importante para los propósitos del proyecto que se está discutiendo. Y esta figura genérica consiste en una presión o imposición de una conducta de significación sexual, ¿no?, que lo vincula entonces con la gama más amplia de los delitos sexuales, que es no consentida, que se traduce en una atención sexual no deseada o contacto sexual no deseado. Vamos a ver que pueden haber distintas
formas comisivas respecto de quien no está en una posición de rechazarla. Por eso la cuestión de las jerarquías, ya sean jerarquías de poder organizacionales o jerarquías o asimetrías de género basadas simplemente en las diferencias de estatus social entre hombres y mujeres, son relevantes para conceptualizar, probar y para también entender sociológicamente el fenómeno de acoso sexual. Es importante tener presente que el acoso sexual no ha estado originalmente regulado en sede penal, sino que se ha regulado en la historia jurídica, más bien en sus implicancias, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista educacional. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque en esos espacios paradigmáticamente existen relaciones de jerarquía organizacional que favorecen estos abusos y amplifican las asimetrías de género, no las crean, las amplifican. Aunque debe precisarse, y esto es importante también para el propósito de este proyecto, que no todas las formas de acoso sexual requieren estas asimetrías, requieren esta verticalidad, y es posible pensar en formas de acoso sexual de carácter horizontal. En cuanto a la tipología del acoso, normalmente la figura que aparece de manera más intuitiva como una práctica de acoso es lo que se llama en doctrina el chantaje sexual o acoso quid pro quo, que corresponde a un tipo de acoso que se produce por un superior jerárquico o por alguna persona que puede incidir sobre el empleo, condiciones de trabajo, condiciones educacionales o alguna otra dimensión de relevancia para los derechos de la persona acosada. Y lo típico es que en este chantaje la persona destinataria del mismo se vea constreñida a elegir entre someterse a esos requerimientos sexuales o perder algún beneficio importante, ya sea un derecho, una condición de empleo, una condición de carácter educacional, etcétera, ¿no? Según el contexto organizacional en que se presenta esta conducta. En contraste, el acoso sexual ambiental se caracteriza porque se produce un ambiente, y esto es lo típico, implica por definición la producción de un ambiente, ya sea laboral, educacional o equivalente, que es intimidatorio, hostil o humillante para quien sufre la conducta. En este caso no se requiere que quien perpetre la conducta se encuentre necesariamente en una posición de jerarquía o autoridad, y por eso decía hace un rato que es posible pensar en conductas de acoso sexual que tengan carácter horizontal, ¿no? Que se lleven a efecto, para decirlo en términos concretos, por ejemplo, por compañeros de trabajo, por compañeros en los ámbitos universitarios o personas que se encuentren en principio, entre comillas, en una posición de par. Y esto es así porque, insisto, la base social del acoso sexual son las asimetrías de género, por lo tanto las estructuras organizacionales amplifican esas asimetrías, no las crean. Desde el punto de vista de la regulación internacional y de las tendencias en regulación jurídica en la materia, el acoso es concebido como una forma de violencia sexual, es decir, se inscribe en el espectro de las violencias sexuales y también como una hipótesis de discriminación. Y esto es muy claro en los instrumentos internacionales que la regulan, ya sea a nivel del Sistema de Naciones Unidas o a nivel interamericano, como ocurre con la Convención de Belén do Pará, o incluso en el instrumento que se utiliza a veces como un instrumento faro para la regulación hoy día europea, que es el convenio de Estambul. El acoso es, y esto es importante tenerlo en cuenta, una figura pluriofensiva, y esto quiere decir que las distintas manifestaciones de acoso dañan siempre, cualquiera sea su manifestación, los derechos de las mujeres en su dignidad, en su indemnidad sexual, en su igualdad de oportunidades, con independencia de si como resultado del acoso se producen afectaciones psicológicas adicionales, comprobables mediante diagnóstico clínico, o una pérdida, un beneficio laboral u otro. Y esto es bien importante si uno toma como base que hay varios instrumentos internacionales, entre otros el artículo 3 de la Convención de Belén do Pará, que establecen desde ya que toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Por supuesto, esta convención incluye las formas de violencia sexual. Por lo tanto, el acoso es desde ya un atentado a los derechos de las mujeres. No se requiere
que hayan, digamos, perjuicios adicionales comprobables. Otra cosa es que esos perjuicios adicionales comprobables pudieran ser razón para aumentar, ¿no?, la sanción y para inscribirlos en el espectro penal. Ahora, desde la perspectiva que suscribimos quienes estamos presentes aquí, es importante también comprometerse con una estrategia de derecho penal mínimo que asume entonces que es conveniente abordar la regulación del acoso en sede penal solo para las hipótesis más graves, porque existen vías complementarias y alternativas para otro tipo de hipótesis, como las que Chile ya ha desarrollado a propósito del acoso laboral o que incluso se están discutiendo en este Congreso a propósito del acoso en el ámbito universitario, ¿no? Y esas estrategias pueden reservarse entonces complementaria o alternativamente para formas que se caractericen, ¿no?, y habrá que discutirlas entonces como formas menos graves de acoso. Es importante tener en cuenta que sin perjuicio de regular estas cuestiones en materia penal desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su conjunto, es importante que el Estado chileno avance en las estrategias de prevención que además son requeridas por los instrumentos internacionales. Es cierto que normalmente la estrategia sancionatoria no es por sí misma una estrategia de prevención, pero esto no inhibe la adopción de medidas alternativas, y sobre todo lo digo aquí para las representantes del ministerio respectivo, ¿no?, para tener en cuenta una agenda, la necesidad de complementar estas estrategias por la vía de agendas en materia de prevención. ¿Cuáles serían las hipótesis más graves de acoso según, digamos, los desarrollos comparados? Claramente una hipótesis grave de acoso, que no la única, es la hipótesis de chantaje sexual que ya comenté, y esta se relaciona normalmente, la gravedad de las hipótesis, con comportamientos que son realizados por prevalimiento del ejercicio o abuso de una cierta posición de poder, y por lo tanto la hipótesis de chantaje cae normalmente en esta lógica. ¿O es posible considerar que son hipótesis graves aquellas que tienen por víctimas a personas que están sujetas a una situación de mayor vulnerabilidad, como podrían ser adolescentes o mujeres en situación de discapacidad? ¿Cuáles son, para ir terminando ya mi exposición y sujetarme al tiempo, cuáles podrían ser los problemas de la propuesta que está en discusión? Yo diría que una excesiva focalización, sin perjuicio de que la hipótesis de chantaje sexual, ya lo dije, es una hipótesis más grave. Ella no es la única grave dentro del espectro del acoso sexual, y hay una cierta focalización en el proyecto en esta hipótesis que tiende a recortar entonces la conceptualización también a efectos penales del acoso sexual y reducirlo a la hipótesis de chantaje sexual. En este sentido, nos parece que es más adecuada una definición más abierta o genérica del acoso sexual, y es coherente también con la regulación internacional, que asume que las formas de acoso sexual también constituyen un espectro. Es decir, esta definición debe comprender aquellos casos en que pueda probarse que las conductas deliberadamente han tenido un determinado propósito u objeto, como aquellos que, independientemente de los móviles de la gente, de por sí de difícil prueba, se produce un resultado que pudiéramos entender en principio que es un resultado que menoscaba el derecho de las mujeres en los términos que ya especifiqué. En este sentido, dos consideraciones finales para terminar mi exposición. Es importante tener en cuenta, para efectos de la regulación del acoso, ya sea en esta sede penal o en otra sede, que el acoso, por definición, en términos prácticos, se realiza mediante maniobras encubiertas. Por lo tanto, es un tipo de hipótesis que es de difícil prueba. Recordemos que el Estado tiene obligaciones en materia de investigación y sanción de las violencias de género. Por lo tanto, la manera de regular el acoso debe ajustarse a esta dificultad probatoria para no adicionarle entonces dificultades que terminan haciendo muy complicado la prueba y por lo tanto la sanción en sede penal. La terminología importa, ¿no? Y esto a propósito del uso de la noción favores de naturaleza sexual.
que se utiliza en este y en otros tipos legales, nos parece que esa fórmula lingüística es inadecuada, no solo por su anacronismo, sino particularmente porque difumina el carácter coactivo o abusivo de la conducta sancionada. Recordemos que el acoso es por definición un tipo paradigmático de coacción. Así, la referida terminología obstaculiza una adecuada comprensión social del núcleo de este comportamiento y de su disvalor tanto moral como jurídico. Esto es importante porque las normas jurídicas también tienen una función pedagogizadora, entonces transmiten mensajes, esto es muy propio en los análisis de género. Y por último, las obligaciones internacionales, como ya dije, son importantes para definir, idealmente en un futuro cercano, una agenda que explore vías de prevención y también fortalezca las capacidades de investigación por la vía de la mejor capacitación de los intervinientes en estos procesos. Entonces, es importante, yo diría, y con esto cerraría, que se comprendan tanto los procesos de regulación de estos nuevos tipos, como también los procesos posteriores de investigación y de aplicación de sanciones en su caso, como procesos que deben estar atravesados por la perspectiva de género y por lo tanto se requiere también capacitación específica de los intervinientes en todos esos ámbitos de regulación y aplicación normativa. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la profesora Yanira Zúñiga, le agradecemos mucho su exposición y haberse ajustado al tiempo. Pilar, ¿cómo vamos a seguir? Presidenta, a continuación tenemos a la abogada del equipo jurídico del Observatorio contra el Acoso en Chile, la señora Alejandra Brito. Muy bien. Hola, buenos días a todas las senadoras presentes. Por su intermedio, presidenta, quiero sumarme a las palabras ya expresadas. Y en representación del Observatorio contra el Acoso, quiero agradecer la invitación que nos realizó la comisión. Especial agradecer a la presidenta, ¿cierto? Señora Isabel Allende, por la buena recepción de la que nosotros remitimos, hace algunas semanas. En este documento, además de incluir comentarios y datos generales y específicos sobre el proyecto de ley en cuestión, que vamos a conversar ahora, también hemos querido resaltar esa necesidad urgente y prioritaria de que el Estado asuma y fortalezca el abordaje de sus obligaciones en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, con pleno cumplimiento de la Convención Belén do Pará y la Convención CEDAW, como decía la profesora Yanira Zúñiga, entendiendo que el acoso sexual constituye una forma de violencia de género y de discriminación que atenta contra los derechos de las mujeres y en especial el derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces, en ese sentido, creemos necesario que estas obligaciones en materia de prevención, protección y sanción permeen las diversas iniciativas legales que existen sobre violencia de género y especialmente sobre violencia sexual. En prevención, por ejemplo, fortaleciendo la educación y capacitación en esta materia, en particular, haciendo énfasis en la capacitación y perfeccionamiento del personal de administración de justicia, policías u otras instituciones, robusteciendo la debida diligencia en la investigación de los casos de violencia y también en la protección y reparación de víctimas. Como se dijo en la Convención Belén do Pará, señala expresamente que el acoso sexual constituye una forma de violencia contra las mujeres que ocurre en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y en ese sentido, la misma convención mandata a los estados, y en especial al Estado de Chile, como suscriptor, a fomentar la educación y capacitación del personal de administración de justicia, pero también a suministrar servicios especializados para la atención de mujeres, a ofrecer acceso a programas eficaces de rehabilitación, fomentar y apoyar programas de educación general, garantizar la debida diligencia, como comenté, incluir normas penales, civiles, pero también administrativas o de cualquier otra naturaleza vinculada a la violencia. Y me parece muy relevante establecer procedimientos legales justos y eficaces también y mecanismos judiciales y administrativos para asegurar que las víctimas tengan derecho a resarcimiento y reparación del daño. Ahora, por otra parte, la CEDAW, que también la comentamos anteriormente, encomienda a los estados adoptar estas medidas apropiadas para que en todas las esferas, política, económica, social, cultural, educacional, vemos acá, laboral, se elimine la discriminación contra la mujer y de esta forma entonces se asegure su pleno desarrollo y el perfecto ejercicio y goce de sus derechos. Como sabemos, este mandato general ha sido desarrollado también por el comité en estas recomendaciones generales en las cuales se interpreta la convención, la CEDAW. Específicamente me quiero referir a algunas porque son de especial relevancia en el abordaje del acoso sexual
Está la Recomendación General número 19, que es específica sobre violencia contra la mujer, y que señala indispensable capacitar al funcionariado judicial y a los agentes del orden público para que apliquen esta convención. La Recomendación General número 28, que desarrolla estas obligaciones básicas de los estados respecto a la convención, y de nuevo insta a llevar a cabo programas específicos de educación y capacitación, y en la misma línea la Recomendación General número 33 sobre acceso a la justicia refuerza lo que hemos dicho, pero esta vez centrándose en los estereotipos y los prejuicios de género. Y para eso señala que se deben tomar las medidas para eliminar estos estereotipos y prejuicios de género en todos los aspectos del sistema de justicia, lo cual debe incluir también a otros profesionales, por ejemplo, los profesionales de la salud, de trabajadores sociales, etc. Y programas de capacitación. Estos programas de capacitación tienen que incluir aspectos como la credibilidad y la ponderación que se les da a las opiniones que tienen las víctimas, sus argumentos, sus testimonios, y también las normas inflexibles que elaboran los jueces y también muchos fiscales acerca de lo que consideran un comportamiento apropiado de las mujeres. También se encomienda, ¿cierto?, a difundir material en múltiples formatos para que las mujeres puedan saber sus derechos, conocer los mecanismos de acceso a la justicia, tener posibilidades a asistencia jurídica, servicios sociales, etc. Y todo lo que hemos dicho también se ve reforzado en la Recomendación General número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer. Y acá me parece súper importante que la recomendación le da contenido a este deber de educación y capacitación que es esencial para la prevención de la violencia de género y también del acoso sexual, y señala expresamente que esta capacitación debería contener la forma en que los estereotipos y los prejuicios de género conducen a la violencia por razón de género, la dinámica de poder que caracteriza esta violencia, las situaciones en que las mujeres experimentan diversas formas de violencia. Ya vemos que el acoso sexual se produce en distintos espacios, como lo conversamos, la interrelación de discriminación respecto a algunos grupos de mujeres, en especial vulnerabilidad, y también las disposiciones jurídicas nacionales e instituciones nacionales que están a cargo de esta materia, entre otras también incluyendo los derechos de las víctimas y sobrevivientes de violencia. Como cierre quiero recalcar, y esa ha sido la idea de esta presentación, que el abordaje normativo debe entender el acoso sexual como una forma de violencia de género y discriminación que puede ocurrir en múltiples espacios, ya sea a través de una o de diversas conductas. Son diversas la naturaleza de las conductas que pueden desplegarse respecto al acoso sexual y que afectan gravemente los derechos de quienes sufren esta forma de violencia. Y por lo tanto el Estado tiene que fortalecer sus obligaciones en materia de sanción, pero también es fundamental en todos estos casos que se establezcan medidas de prevención de estas conductas. En ese sentido, simplemente reiterar mi agradecimiento a la Comisión, manifestar el completo acuerdo con las opiniones vertidas por la profesora Yanira Zúñiga y por el trabajo que hicimos con las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias a la abogada Alejandra Brito. Efectivamente nos hicieron llegar una muy buena minuta que agradecemos a nombre de la Comisión, por supuesto. Y seguidamente entonces damos paso. ¿Quién va a seguir? Presidenta, a la abogada y directora nacional de Derecho Penal de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM, señora Camila Guerrero. Muy bien. Bienvenida, Camila, muchas gracias. Le damos el uso de la palabra. Por su intermedio, Presidenta, agradecemos desde ya, desde ABOFEM, la invitación que nos hicieran llegar para poder comentar, y en conjunto, por supuesto, con el trabajo que hicimos con Corporación Humana, también el Observatorio contra el Acoso Chile y la profesora Yanira Zúñiga. Según la distribución también que nosotros nos hicieron, me gustaría enfocarme particularmente en 5 ideas centrales y abordar derechamente la propuesta que nosotros le hicimos llegar ya concretamente en los ajustes normativos. También hay algunos comentarios que vamos a hacer al margen quizás a esa misma propuesta, que tiene unos ajustes menores que le haremos llegar también por la misma vía que le hicimos llegar la minuta anterior, para que también podamos seguir dialogando al respecto. En primer lugar, comentar que nosotras pensamos que el proyecto de ley avanza en una línea que consideramos certera, en el sentido de ir abordando la violencia integral contra las mujeres de una forma ya que nosotros le llamamos con normas de segunda generación.
Hace ya bastante tiempo Caxilito Leo viene hablando sobre la evolución, ¿cierto?, que ha venido teniendo los ajustes normativos en el Código Penal, tratándose de todas las violencias que sufren las mujeres. Hay una primera etapa donde se empiezan a eliminar estas normas que eran derechamente discriminatorias y arbitrarias, como el uroxicidio, ¿cierto? Y se fue avanzando hacia la incorporación de normas que fueran visibilizando la violencia extrema. Celebramos, por supuesto, todos los ajustes que se han hecho con la tipificación y los ajustes posteriores que se ha hecho al delito de femicidio y distintas normas que han ido visibilizando e incorporando la forma en que las violencias nos afectan a mujeres y disidencias. Esta norma, este proyecto de ley va en el sentido justamente de lo que nosotros denominamos norma de segunda generación, porque pretendemos que es momento de que el Congreso comience a hacerse cargo de la violencia inicial que sufren las mujeres, un poco a partir también de la falacia que tenía el derecho penal de pensar que lo que ocurre en el espacio privado, en el espacio entre personas que se conocen, es un espacio que no le compete al derecho penal. Por supuesto, de una mirada antipunitivista, creemos que no todas las violencias van a ser resueltas a través del derecho penal, no es la vía. Por cierto, ya lo comentó bastante de manera muy certera y la profesora Yanira Zúñiga. Nosotros estamos por una visión también antipunitivista del derecho penal, pero es importante que se vayan avanzando hacia violencias que tienen un cariz más grave hacia las mujeres y que obviamente ya no se circunscriben estas formas extremas que, por cierto, nuestra normativa cada vez ha ido evolucionando y adecuándose mucho más a los sentires y a lo que veníamos hace mucho tiempo difundiendo en las calles los distintos movimientos de mujeres y movimientos feministas a lo largo de la historia. En ese sentido, como segunda idea central, me gustaría también comentar que en la lógica de entender el acoso como un tipo paradigmático de coacción, consideramos que el proyecto de ley regula o se está refiriendo a dos fenómenos distintos, similares, pero que es necesario también marcar la diferencia para que se entiendan los ajustes que se pretenden incorporar. Acá vemos, por un lado, que hay ajustes certeros que se están haciendo a la figura del delito de prevaricación, del 233 número 3, 258, 259, abuso contra particulares. Y por otro lado, que son figuras que son cometidas por funcionarios públicos, y por otro lado, lo que se hace, ¿cierto?, lo que puede ser cometido por cualquier persona en relaciones también de, en el caso del acoso sexual falta por cualquier persona, y también en el acoso sexual agravado, tratándose de situaciones de desigualdad de poder. Y en ese sentido, creo que lo voy a referir después en el uno a uno de cada tipo penal, pero acá me pareciera ser que el proyecto todavía no se hace cargo de un tratamiento más benigno que ocurre en el caso del acoso sexual que cometa un juez, magistrados o fiscales, tratándose del 223 número 3, en consideración con lo que hicieran otro funcionario público común. Ahí hay un desajuste, una especie de incoherencia sistemática que nosotros también sugerimos aprovechar de regular, o habría un entendimiento de que habría una figura más benigna solo por tener esa investidura. Como cuarto lugar, también, por supuesto, me referiré también a esos ajustes para que puedan hacerse de maneras más adecuadas. Como cuarto lugar, vamos a proponer y nos vamos a referir también a algunos ajustes de la figura basal que está contemplado actualmente en el Código Penal, y más que nada los ajustes van en la lógica de incorporar una hipótesis que permita incluir dentro del acoso en espacios públicos o privados, en lo que es el acoso digital, que es la circunstancia que se sugiere incorporar, y también haciendo un cambio entre la frase lugar por espacio, justamente para permitir que se incorporen esas hipótesis, y va en la misma línea con lo que se ha discutido en otros proyectos también a propósito de lo mismo. Entrando derechamente a la norma, me gustaría ir uno a uno con esto también, y cerrando mi intervención, mi tiempo lo voy a ocupar particularmente en eso, y con eso podamos abrir, quizás después estemos disponibles para todas las preguntas que puedan surgir. Tratándose del artículo 223, circunstancia tercera, que regula la prevaricación, ahí nosotros como primer ajuste que nosotros proponíamos justamente es incorporar la palabra o la frase quienes solicitan o exijan la realización de un acto de significación sexual, en la misma lógica que comentaba la profesora Yanira Zúñiga, de empezar a incorporar palabras que en fondo puedan reflejar el lenguaje jurídico, que refleje justamente
lo que deba reflejar y no incurrir en algunas frases o expresiones anacrónicas que no van en la lógica con lo que se está regulando. Entonces, un primer ajuste sería incorporar en la circunstancia tercera, sería cuando ejerciendo las funciones de su empleo valiéndose del poder que éste les da, soliciten o exijan la realización de un acto de significación sexual. Acá, como nota al margen, creo que el proyecto de ley, dado que está regulando lo que cometan los funcionarios públicos y además lo que cometan particulares, me parece que no se ha hecho presente el necesario vínculo que se debe hacer con la figura del cohecho. Y acá llamo la atención porque probablemente hayan algunos ajustes también que vayamos a tener que conversar en ese sentido, dado que hasta antes de la ley 21.121 del 20 de noviembre de 2018, el beneficio económico que se solicitaba o se aceptaba en las diferentes figuras del cohecho solo podía ser económico. Eso rige hasta noviembre de 2018. Luego de noviembre de 2018, y de hecho así quedó establecido en la historia de la ley, que modificó esas normas, quedó justamente contemplado expresamente en el primer informe de la Comisión de Constitución, donde establecían que se incorpore la posibilidad de que se ofrezcan beneficios indebidos de carácter honoríficos o sexuales. Por lo tanto, desde el noviembre de 2018, la figura de cohecho, que está contemplada en el artículo 248 del Código Penal, puede ser beneficio solicitar o aceptar recibir un beneficio económico o de otra naturaleza. Y ya quedó establecido en la historia de la ley que esa otra naturaleza puede ser sexual. Entonces acá tenemos una situación de la cual este proyecto también tiene que tener presente y hacerse cargo. Porque si esto es así, debiera haber un ajuste a la pena del 233 número 3, porque si no es así, tenemos la figura de un funcionario público que solicita un beneficio sexual económico o incurre en abuso contra particulares, podemos discutir la diferencia, va a tener una pena que tiene la pena del cohecho, privativa de libertad y otras penas, pero tratándose del delito si tratándose de funcionarios públicos como jueces, funcionarios de tribunales, al estar en la figura de prevaricación del 233 número 3, tienen solamente la pena de inhabilitación del cargo. La propuesta que nosotros hacemos en ese sentido es incorporar un inciso final, dado que las tres hipótesis de prevaricación que actualmente existen, una de las cuales se parece mucho a la figura de cohecho sexual, tienen la pena de inhabilitación perpetua temporal o inhabilitación absoluta. Sugerimos que se evalúe incorporar un inciso final que establezca que tratándose de la circunstancia tercera será castigado además conforme al párrafo 9 del título 5 del libro 2 de este código. De esta forma eliminamos un poco esta diferencia penológica entre un cohecho sexual que haga cualquier funcionario público y de otro que haga funcionario del Poder Judicial o fiscales. Y eso es algo que justamente se ha visto en algún par de casos de notorio conocimiento del último tiempo también. Ese sería un primer ajuste. Tratándose del artículo 258 del Código Penal, se nos produce una situación que espero no extenderme demasiado, pero lo podría comentar más en las preguntas, que tiene que ver con que, así como está establecido el 258, la conducta típica es la misma del cohecho, y eso es un desajuste que también el proyecto no se hace cargo. Por eso es que nosotros en la propuesta de la minuta que se hizo llegar, también proponíamos que será castigado conforme al párrafo 9, un poco para equiparar la pena del cohecho sexual, que ya está en el 248 de esta figura. El problema que se produce es que, así como está, no hay ninguna diferencia típica de la conducta del sujeto. Y en un caso, la víctima que acepte el ofrecimiento sexual porque está en una situación de coacción, podría ser además imputada de soborno sexual. No sé si me explico en esa idea, pero en el fondo, si el sujeto me ofrece a mí el delito, o sea, me ofrece aceptar algún tipo de beneficio económico de carácter sexual y la persona acepta, esa persona que acepta incurriría en soborno si está en un plano de igualdad donde acepta las condiciones. Pero en el caso del delito de 258 sería totalmente víctima. Por lo tanto, el tipo penal requeriría que se incorporen algunos elementos que den cuenta de esa situación de desigualdad de poder para que estemos efectivamente en una conducta diferente. En esa lógica, el ajuste que también se propone, que no está en la minuta, pero también sugerimos que se evalúe, es que se agregue una frase similar a la que ya está en el 233, que venía de antes, número 3, a propósito de los jueces, agregar esa frase que sería: el empleado público que se agrega ejerciendo las funciones de su empleo o valiéndose del poder que éste le da,
y lo que después viene a continuación. De esta forma, con quizás otros ajustes que podrían darse, no sé si es la forma más adecuada, pero permite distinguir un abuso contra particulares donde la persona, si es que acepta, es porque no está en condiciones de negarse, no puede ser una persona que después pueda ser perseguida por su homosexual. Y eso es algo que el proyecto tiene que, de alguna forma, hacerse cargo. Dicho eso, podría pasar quizás también, ya para ir cerrando, a otro fenómeno que trata de regular el proyecto de ley y que tiene que ver justamente con el acoso sexual, figura basal y en espacios privados y figura agravada propiamente tal, pero haciendo esta separación, yo creo muy necesaria que hay que hacer entre tratándose de conducta funcionario público, funcionario y personas comunes. Nosotros proponíamos también en el artículo 200, originalmente se agregaba un artículo 364, nosotros por coherencia sistemática creemos que debiera ir en el 367 cuater, para en el fondo que haya una coherencia de entre figuras desde las más agravadas a las menos agravadas en el mismo título, por coherencia sistemática sugerimos su cambio a un 367 cuater. En esta lógica, además, nosotros sugerimos la eliminación del fondo del efecto de capaz de provocar algún efecto determinado, por las consideraciones expuestas también por la profesora Yanira Zúñiga previamente y también por Alejandra Brito, y agregarse también, para leer el ajuste sería el que realizare, solicitare o requiriere actos o conductas de carácter sexual sin mediar el consentimiento de la víctima, aun cuando no llegara a concretarse para sí o para un tercero en el ámbito de una relación de jerarquía, desigualdad de grado u otra análoga que no constituyera un delito al que se imponga una pena más grave. Eso también consideramos que abarca situaciones que puedan revestir de mayor gravedad y que puedan a su vez incurrir en otro tipo penal. El ajuste sí que eso queríamos era justamente que se hable un poco en plural de las conductas, dado que estamos en la hipótesis de acoso sexual agravado. El que realizare, solicitare, requiriere actos o conductas de carácter sexual. Finalmente, en relación con la figura basal de acoso sexual, nosotros justamente nosotros eliminamos un poco una frase que no estaba cuando se discutió el proyecto originalmente de acoso callejero, fue algo que se incorporó en algún momento en la tramitación. Desde el movimiento feminista nunca estuvimos de acuerdo con esta incorporación, que es esta frase que se refiere a capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil, humillante. ¿Por qué? Básicamente por lo que hemos señalado en otras oportunidades y que tienen que ver con que lo objetivo es particularmente o por lo general es el objetivo en base a el ciudadano hombre común heterosexual de clase media que en base a su percepción, a su vivencia, es lo que considera que le va a ser objetivamente intimidatorio, hostil, humillante. Por lo tanto, es un fraseo, creemos, innecesario, que elimina elementos, sobre todo para una figura basal, que no es necesaria cuando estamos hablando de la figura básica que tiene una sanción de falta. Por lo tanto, incorpora elementos innecesarios y que, por supuesto, potenciarían los sesgos en los operadores jurídicos que tengan que evaluar la conducta típica. Eso como primer punto. Como segundo, sugerimos la sustitución de la palabra lugares por espacios, también incorporando espacios públicos y privados, pero creemos que esa forma podemos hacer un guiño también a las conductas de acoso sexual cada vez más comunes y frecuentes, sobre todo en situaciones de pandemia, en las cuales las conexiones digitales son el nuevo espacio de diálogo y convivencia social y donde se ha percibido bastante un incremento en lo que tiene que ver con hipótesis de acoso hacia mujeres y disidencias. En ese sentido, creemos que sería positivo hacer la sustitución de esas palabras, no solo incorporando la palabra privado, sino que también sustituyendo la palabra lugares por espacios para poder tratar de incorporar lo que ocurre en el espacio digital. Y finalmente se sugiere ahí la agregación de dos conductas, una tercera que era contactos corporales intimidatorios, hostiles y humillantes. Ahora nosotros hemos estado conversando también, dialogando, que creemos que podría estar contemplado también ya en el 366 sexy, por lo tanto quizás sería una conducta que ya estaría, pero de todas maneras nosotros reforzamos la solicitud de que se pueda evaluar, incorporar una circunstancia que se haga cargo del acoso digital en el sentido de incorporar una hipótesis consistente en el envío reiterado de mensajes o exhibición de imágenes o videos de connotación sexual explícita, en cualquiera de estos casos, y viene la pena posterior.
Presidenta, esos serían nuestros comentarios. Acá, bueno, las dos predecesoras pusieron más bien nuestras consideraciones que tenían que ver con el fundamento de cada una de las observaciones que nosotros acabamos de exponer, y con esto ya vamos finalizando nuestra exposición conjunta. Bueno, agradecer por supuesto a Camila Guerrero, abogada de Abofem, por también el aporte que nos ha entregado, y obviamente que todas son bastante coincidentes y van muy en la línea de lo que nos están señalando ustedes en lo que es la figura de acoso, sí, es muy importante. Entiendo que pasaríamos, Pilar, a nuestra cuarta invitada. Así es, Presidenta, Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas. Buenos días. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludarla a usted y a la senadora Proboste y a la senadora Adriana Muñoz, también a el equipo de Secretaría y a las abogadas del Ministerio de la Mujer. La verdad es que nosotras solamente en esta oportunidad me resta agradecer la disposición de la Comisión a considerar nuestros comentarios y preocupaciones sobre este proyecto de ley a través de la minuta que hicimos llegar. Yo ya tuve la oportunidad de intervenir brevemente en la sesión anterior en que este proyecto se abordó a partir de la minuta entregada, y por lo tanto en esta oportunidad habíamos decidido con las compañeras de OCAC, Abofem y la profesora Yanira Zúñiga justamente las intervenciones que se realizaron. Así que solamente aprovecho de saludar y agradecer nuevamente el interés por los comentarios de las organizaciones en este proyecto de ley, y expresar nuevamente nuestra disposición a seguir colaborando en esto. Así que muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, agradecemos por supuesto a Camila, efectivamente Maturana, de la Corporación Humana. Efectivamente habían tenido oportunidad de presentarlo de acuerdo a la minuta que hicieron llegar la vez pasada. De todas maneras queda abierto, por supuesto, si desea hacer alguna acotación o algo, con muchísimo gusto. Tengo que ofrecerle la palabra, o más bien vamos a ofrecer la palabra a las senadoras si quieren hacer algún comentario, o de parte de las asesoras, integrantes del Ministerio de la Mujer, si también quieren hacer algún comentario, se ofrece la palabra. Senadora Muñoz. Gracias, Presidenta. Bueno, hay una gran cantidad de observaciones que es importante digerirlas, mirarlas con el proyecto original comparado. Y por cierto, agradecer a cada una de las académicas, las investigadoras, bueno, las organizaciones de mujeres que están preocupadas de ir mejorando, perfeccionando, modernizando todas nuestras normas en materia de violencia de género. Así que yo acojo con mucha pertinencia las observaciones que han hecho. Y sí, Presidenta, creo que sería importante quizás hacer un comparado. Yo tengo un documento que nos entregó Humanas, Camila, que nos hizo llegar Camila Maturana, y donde hay propuestas fundamentalmente en torno a lo último que se ha referido, ¿cierto? Camila Guerrero de Abofem, en materia de la propuesta de redacción de tipos penales. Entonces no sé si hay las otras materias que se han acá abordado, están así propuestas también tan detalladamente con los artículos pertinentes, o si solamente es esta la propuesta de modificación del proyecto de ley, ¿no? Que a mí me parecen bastante pertinentes, Presidente. Pero consulto si hay otras, todo lo que hemos escuchado, ¿cierto?, de la profesora Yanira Zúñiga y de las otras amigas Alejandra y Camila Maturana, Camila Guerrero, que hemos escuchado. Hay otras propuestas bien concretas a otros artículos del proyecto de ley, porque lo que dice en relación con los tipos penales está sumamente claro, y yo lo comparto, Presidente, en una lectura que le he dado, digamos. Entonces, no sé si hay otros puntos detallados en relación a otros artículos del proyecto. Sí, claro. Pilar, yo no sé si es posible, poner a lo mejor las presentaciones, porque entiendo que han tenido algunos cambios. En todo caso, acogiendo lo que acaba de señalar la senadora Muñoz, sin perjuicio que le voy a dar la palabra a la demás senadora, por cierto, señalar que está presente la senadora, aunque no por la Cámara, la senadora von Baer, pero también hacer presente que es importante a lo mejor poder poner las presentaciones, si es que ha habido cambio, pero en todo caso,
creo que sería conveniente lo que decía la senadora Muñoz, quizás hacer un comparado con cada una de estas sugerencias, tanto en lo penal como los ajustes que habría que hacer a algunas de las normas, porque eso nos ayudaría más, digamos, para en otro momento poder revisarla más pausadamente. Efectivamente, se han hecho varias, diversas e importantes observaciones que tienen que ver con lo específico del proyecto o lo que es la mirada más genérica, que eso es muy interesante, que partió la profesora Yanira Zúñiga señalando, y que han, por supuesto, coincidido las organizaciones, las dos organizaciones que nos han precedido, más bien las tres organizaciones que después le siguieron. Así que, dicho eso, le ofrezco la palabra a senadora Proboste, si desea hacer uso de la palabra. No, Presidenta, a nosotros nos parece que es bien atendible lo que nos han planteado las invitadas y requiere una reflexión de nosotros, de las autoras de las indicaciones. Siempre pensamos que era una contribución y por lo tanto creo que eso requiere hacer una mirada, una vuelta a nuestras indicaciones. Tal vez, Presidenta, no la escuché al comienzo y a lo mejor ya lo han visto, pero no sería malo que dentro del proyecto que nosotros estamos justamente tramitando, tuviéramos alguna declaración, porque yo creo que esta crítica, o al menos la solidaridad que nosotros desde la Comisión de Mujer del Senado pudiéramos hacer, lo que ya el gremio ha criticado, el fallo de la Corte Suprema en la sanción a un juez respecto de temas de acoso sexual. Entonces, creo al menos podría ser un importante gesto escucharlas, al menos invitarlas. No sé si le parece ahí a toda la comisión, pero esto fue una noticia bien pública durante esta semana, en donde finalmente la organización determinó es trasladar o no al juez. Yo creo que lo que nos está pasando hoy día en nuestro país es cómo somos capaces de, desde la comisión, cambiar como esta matriz valórica cultural. Y yo creo que al menos podríamos escuchar al gremio de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, que ha estado muy activo en eliminar estas prácticas desde el Poder Judicial también. Y creo que justo coincide en que nosotros estamos tramitando este proyecto de ley. Podría ser interesante desde ese punto de vista escuchar y ver cómo podríamos ponernos más en sintonía con lo que hoy día está ocurriendo. Yo, por otro lado, creo que tenemos que trabajar las propuestas y que el observatorio y las organizaciones han trabajado el texto, tienen sus observaciones y van en el sentido de poder mejorar la propuesta, porque también muchas veces se señala públicamente en que hay que sacar las iniciativas, no importa cómo salgan, y nosotros creemos que desde el Senado sí hay que hacer un trabajo muy importante, escuchando, acogiendo, y nosotras mismas que habíamos presentado indicaciones en este proyecto de ley, hemos escuchado al observatorio, hemos escuchado a distintas organizaciones, y creo que al menos lo que han planteado va en el sentido de poder mejorar la propuesta, y yo creo que en eso tenemos que, yo al menos acojo con mucha disposición esta invitación a revisar las propuestas y a mejorar el proyecto tal como está. Eso, Presidenta. Muchas gracias a la senadora Proboste. Bueno, no veo la cámara de la senadora von Baer, entiendo que está escuchando la sesión, pero no con su cámara puesta. Yo solamente quiero concluir de que creo que ¿Presidenta? Sí. Presidenta, disculpe que la interrumpa, estoy acá sin poder encender la cámara, pero quisiera plantear dos cosas. La primera, agradecer las presentaciones. Segundo, me parece una muy buena iniciativa si es que la Secretaría nos puede hacer un comparado con las presentaciones que se hicieron para poder estudiarlas de una manera que sea mucho más
mucho más fácil. Tercero, me parece bien la propuesta de la senadora Proboste respecto a la invitación a la Asociación de Magistrados. Y por último, en otro tema totalmente distinto, Presidenta, entiendo que el gobierno había pedido una ampliación en el plazo de indicaciones para el proyecto de pensiones de alimentos. Si es que lo podemos refrendar aquello. Gracias, Presidenta. Bueno, a ver, eso lo iba a plantear justamente cuando termináramos de esta parte, digamos, que estamos viendo, por supuesto, en materia de acoso. ¿Estaríamos de acuerdo entonces con la propuesta de la senadora Proboste de hacer una invitación a la Asociación de Magistradas, lo número 1, y número 2, por supuesto, la vamos a solicitar a la Secretaría comparado que nos permita efectivamente ver con mucho más detalle y especificidad lo que nos han planteado, que es sumamente relevante. Tercero, entonces, dicho aquello, si no hay otras cosas más que agregar, que yo creo que son todas las presentaciones de alto interés, porque son, por un lado, una mirada más conceptual, genérica, del concepto de acoso, que ha sido muy relevante, que no necesariamente siempre se obtiene un beneficio. Eso también es muy interesante, o no necesariamente siempre tiene que estar asociado a una jerarquía, como hasta ahora normalmente se la ha visto más en el ámbito educativo, laboral, y que esto es mucho más amplio, y que la base de todo esto está, por supuesto, la desigualdad de la mujer, y por eso es una violencia, no solo para nuestra legislación, sino acorde a los tratados internacionales, sino que también una discriminación hacia la mujer. Entonces yo creo que ha sido muy relevante el mirar esta mirada que ustedes nos invitan, o sea, valga la redundancia, esta mirada que nos hacen de una manera mucho más amplia, creo que es sumamente relevante y por cierto, este efecto, digamos, pluriofensivo que tiene, o sea, siempre va a dañar a las mujeres, por eso está en la base la desigualdad, digamos, de poder de la mujer y lo que esto significa. Y lo que decíamos antes, no solo en situaciones de jerarquía, sino también en situaciones de más horizontalidad. Bueno, dicho todo aquello, entonces, Pilar, vamos a tomar el acuerdo entonces que nos puedan organizar de la Secretaría comparado para poder verlo mucho más en detalle. A la siguiente sesión buscaremos invitar entonces a la Asociación de Magistrados. Y ya habiendo dicho aquello, quisiera efectivamente señalar de que la ministra se comunicó conmigo, la ministra de Mujer y Igualdad de Género, y me solicitó un plazo mayor para el tema que estamos revisando, que tiene que ver con las pensiones alimenticias. Tremendo tema, por supuesto, que estamos muy interesados en avanzar en lo que es este registro nacional y, en fin, todo lo que contempla la ley. Y la propuesta sería para el 15 de julio. Yo creo que no hay inconveniente. Hemos hecho sesiones bien productivas. Hemos avanzado muchísimo, digamos, también en lo que son cada uno de los preceptos que va a englobar y la creación de este registro nacional y, en fin, otros temas muy relevantes que van asociados. Y, por lo tanto, yo pido el acuerdo de la comisión, entonces, que yo ya en principio, por supuesto, le dije a la ministra que no habría inconveniente. Eso es lo primero. Y dicho aquello, tengo un tema que me complica, pero que es importante en el siguiente sentido. Lo presentó la senadora Muñoz, el intento de tratar de hacer una comisión, una sesión al menos conjunta con género y trabajo, que tiene que ver justamente cómo se está aplicando en este momento el postnatal y lo que nosotros legislamos al respecto. La prórroga y, en fin, todo lo que logramos hacer, que, tal como explicó la senadora Muñoz, ha habido interpretaciones muy arbitrarias, está dejando fuera mucha gente, muchas personas, que nosotros justamente nos preocupamos de incluir funcionarias públicas, independientes, en fin, distintas condiciones. El tema es que Comisión de Trabajo tiene sesión o está citada mañana a las 12. Yo es imposible porque estoy en minería, estamos viendo el royalty. Entonces, yo no sé si es posible buscar otro momento. El tema es que después entramos una semana regional. Ahora, si me es imposible, igual sería conveniente y yo le pediría a las colegas de la Comisión de Género que al menos participen. Si logramos el quórum, aunque yo no pueda estar presente, que al menos participe. Está la senadora Muñoz, está la senadora Proboste, ojalá que pueda participar también la senadora von Baer, y a garantizar, a ver si se puede transformar en una comisión unida,
que pueda escuchar los testimonios que tendrían que entregarnos o la información que nos tendrían que entregar sobre las dificultades de aplicación o las arbitrariedades o las malas interpretaciones y la necesidad que la Contraloría también explicite estas situaciones para la aplicación del postnatal. Entonces, si habría acuerdo, yo le pediría a través de la senadora Muñoz, que es integrante también de la Comisión de Trabajo, yo también me voy a comunicar con Reino Watch, que sea Comisiones Unidas, si es el único tema que se vería. Entiendo que esa es la idea. Me corrige la senadora Muñoz, porque yo no conozco el acuerdo de la Comisión de Trabajo. Presidenta, conversamos el día de ayer, bueno, vía correo con usted, con la senadora Proboste y con la senadora Goich, planteando este tema y la urgencia que han ido formulando las distintas organizaciones de mujeres, madres, trabajadoras, denuncias muy graves que vienen desde los servicios públicos, donde está cada cual tomando su propia política de aplicación de la ley, también en el sector privado. Entonces, Presidenta, conversamos con la senadora Proboste, habíamos propuesto una sesión de Comisiones Unidas mañana de 3 a 4. Se lo propusimos a usted y a la senadora Goich, y posteriormente, que nos puede explicar Pilar, la senadora Goich convocó a una comisión de trabajo, no sé si ella entendió que podían ser unidas, para mañana a las 12. Entonces, esa es la complejidad que surgió en la solicitud que habíamos hecho tanto usted como la senadora Proboste para haber tenido una comisión conjunta. Entonces, yo le pediría a Pilar, por su intermedio, Presidenta, que nos cuente, porque ella es la secretaria también de la Comisión de Trabajo. Efectivamente, senadora, doble militancia. Me había llegado la posibilidad de 3 a 4 y yo no tenía ningún inconveniente. El inconveniente se me presenta haber puesto a las 12. Entonces, sería bueno, Pilar, que nos clarificara, porque yo tenía una llamada... Sí. Me sumo a la preocupación de la senadora Allende. Y lamentablemente no pude atenderla en ese momento, así que no hemos hablado directamente con la senadora Goich a través del asesor. Pilar, si usted no pudiera clarificar, sería bien importante, porque necesito saber si es una comisión unida. Si es unida, reitero mi petición, que estén presentes las integrantes, aunque yo lamento mucho no poder estar presente, pero lo importante es que se haga, porque la siguiente semana se adelantó la semana regional, entonces perderíamos mucho tiempo. Pilar. Presidenta, mire, todo eso se dio ayer en un corto tiempo. Primero se concordó en unas comisiones unidas de 15 a 16 horas el día de mañana. Pero el problema fue que como tiene que venir un representante del Ejecutivo a informar sobre todos los problemas, y él es el subsecretario de Previsión Social, él dijo que no podía de 3 a 4 porque a esa misma hora lo citaron en la Cámara de Diputados para hablar justamente de este problema. O sea, la misma materia en la Cámara de Diputados ya lo habían citado de 3 a 4. Entonces la senadora Goich dijo, bueno, vamos a ocupar el horario que tenemos, que es el de la Comisión de Trabajo, y se colocó en primer lugar de la tabla. Y ahí van a estar invitadas las organizaciones que nos dijo la senadora Adriana Muñoz, la senadora Goich también invitó por su parte, más el subsecretario de Previsión Social y alguien más del Ejecutivo. Y entonces a las 12 se va a tratar este tema y están invitadas todas las integrantes de la Comisión de la Mujer. Yo sé que usted tiene un problema ahí porque le topa con la Comisión de Minería, pero esa es la solución que le dio al final la senadora Goich, porque las unidas no podían funcionar en el horario que se había buscado por esta coincidencia del subsecretario de Previsión Social y por eso vamos a funcionar solo la Comisión de Trabajo, pero con una invitación a ustedes, por supuesto. Bueno, entonces va a quedar así porque yo creo que aquí lo que más importa es el interés colectivo. Entonces mi dificultad, francamente, es secundaria en relación al interés primordial, que sería escuchar estas denuncias, que esté presente el subsecretario de Previsión, que estén las integrantes de la Comisión de Trabajo, y yo le ruego a mis colegas de la Comisión de Género, Mujer y Igualdad de Género que se hagan presentes para poder hacer ver, digamos, todas las dificultades, las denuncias y todo lo que está ocurriendo en relación a la aplicación del postnatal. Así que dicho eso, queda creo que suficientemente claro cuál es la razón por la cual no pudo ser de 3 a 4 como Comisiones Unidas, y aunque solo sea la Comisión de Trabajo formalmente la citada, es una invitación extendida a la Comisión de Género, y lo importante es trabajar, avanzar y ver qué resoluciones concretas podemos tomar.
Yo creo que eso ya está suficientemente claro, yo me imagino que estamos todos de acuerdo, así que doy por hecho que es lo más razonable a hacer. Dicho todo aquello, entonces yo quiero agradecer nuevamente a nuestras invitadas. Yo creo que ustedes se han quedado porque han visto el interés que tiene también el tema, los dos temas, digamos, que estamos viendo. Por un lado, pensiones alimenticias, que se está avanzando bastante bien. Y por otro lado, todos estos son temas que por supuesto incumben a las mujeres y esa es la razón de ser de esta comisión. Y por otro lado, que ustedes también seguramente han escuchado los reclamos que existen en relación a la aplicación. Nosotros también, y aprovechando la presencia del Ministerio de la Mujer, le habíamos dicho en la sesión pasada que se hicieran cargo también de este tema, de recoger información antecedente, que también lo hagan llegar a esta sesión del día de mañana a las 12, de la Comisión de Trabajo, con extensión a las integrantes de la Comisión de Género, para también manifestar como Ministerio de la Mujer cuál es la posición que tienen, qué medidas pues, sugieren tomar o qué ya están haciendo al respecto. Habiendo dicho todo aquello, agradeciendo nuevamente la participación, damos por finalizada entonces esta sesión. Presidenta, es que las representantes del Ministerio de la Mujer tienen levantada la mano y algo quieren decirnos. Sobre el plazo de indicaciones. Perdón, no la vi. Encantada, por favor. De indicaciones. Muchas gracias, Presidenta. Por vuestro intermedio saludamos a todas las senadoras presentes y las organizaciones que expusieron. Simplemente, brevemente, un par de cosas de las que nombraron. Primero, confirmar entonces que efectivamente el plazo de indicaciones respecto al proyecto de pensiones de alimentos, entonces, ¿estaría ok? ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. El 15 de julio. Perfecto, el jueves 15 de julio, sí. Lo segundo es que respecto a lo que comentaron en el tema de la extensión del postnatal y respecto a los reclamos que han llegado, quería manifestar acá que nuestra subsecretaria María José Abut está citada mañana junto con el subsecretario Pedro Pizarro a la Comisión de Mujer de la Cámara. Así que ahí ella va a exponer en el fondo y nos vamos a hacer cargo acá de los requerimientos que han llegado. Acá como ministerio no hemos hecho parte de eso, de hecho le adelanto que ya desde el Ministerio del Trabajo se mandó un oficio a Contraloría para que pueda establecer alguna norma de interpretación específica respecto a los cálculos del pago de este subsidio, que esos han sido los reclamos que han llegado acá respecto a distintas instituciones de organismos públicos. Y doy brevemente acá la palabra a Valentina Ábalos, asesora acá del Ministerio, que quiere exponer respecto a algo acá del trabajo que hemos hecho del proyecto de acoso sexual. Adelante. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Por su intermedio también saludar a las demás senadoras y a las representantes de las organizaciones, ¿cierto? Muy brevemente comentar que respecto al proyecto de acoso sexual, ¿no? La ministra nos pidió que por favor pudiéramos transmitir en esta sesión lo contenta que está de que se pueda retomar este proyecto de ley. Para ella y para como ministerio es fundamental que se pueda legislar sobre esta materia, ya que, ¿cierto? Todas sabemos las presentes que hay vacío normativo acá, que es urgente poder regular, ¿no? Y bueno, y poder también exponer en esta sesión, como lo habíamos conversado en su oportunidad, que nosotros tenemos una propuesta. En el fondo, en principio se presentaron indicaciones de parte del Ejecutivo, también se presentaron indicaciones, ¿cierto?, de parte de algunas de las senadoras, y en virtud de eso nosotros hicimos un trabajo con los asesores, principalmente, bueno, liderado por Rafael Ferrada, y en el fondo pudimos llegar a una propuesta que recogía ciertos aspectos de ambas indicaciones, ¿no? Particularmente respecto al número 4, lo que es la figura, ¿cierto?, propiamente tal del acoso sexual. Entonces, frente a eso quisiéramos saber, Presidenta, si lo tiene bien, en el fondo cómo seguiríamos. Obviamente también nos interesa poder recibir esas propuestas de las representantes de las organizaciones para ver obviamente si nuestra propuesta requiere ciertos ajustes, ¿no? Y para ver cómo seguimos avanzando en conclusión. Entonces, eso Presidenta. Muy bien, le ofrezco la palabra a Pilar y después, bueno, porque como se va a hacer un comparado, evidentemente que aparte de que ahí se van a recoger todas las observaciones que nos han hecho llegar aquí las académicas y las abogadas presentes, representando a sus instituciones, y también, por supuesto, lo que han trabajado ustedes con el Ministerio de la Mujer. Entonces, la idea es continuar, en todo caso, este trabajo con los asesores para que avancemos y podamos ver efectivamente si existe coincidencias o hay algunas, en todo caso, obviamente que esto va a tener otra sesión, de todas maneras, no la próxima semana, pero no la subsiguiente. Pilar, usted quería decir algo. Presidenta, era para justamente decir que tenemos un comparado donde está lo que expresa la representante del Ministerio, y además aparecen las propuestas de las profesoras que intervinieron hoy día.
Igual le quiero hacer una última revisión, porque a lo mejor falta algo de lo que agregaron hoy día, pero eso ya existe. Así que eso apenas esté listo, se lo enviamos a todos, a las integrantes, al ministerio, a los asesores, a todos. De acuerdo. Entonces, háganos llegar, por favor, ya ese comparado y igual la recomendación es seguir trabajando por la vía de nuestros asesores con los comparados e ir viendo efectivamente todas las coincidencias o si existen algunas diferencias para irlas tratando. Y, por cierto, este tema se vuelve a retomar cuando volvamos a reiniciar justamente las sesiones. La senadora Proboste me estaba pidiendo la palabra, creo que... Senadora Proboste, ¿te estaba pidiendo la palabra? No, Presidenta, solo señalar en que entendemos las dificultades de horario, porque cuando la senadora nos llamó en el día de ayer, nos pareció muy importante que pudiésemos tener al menos estas comisiones unidas de mujer y de trabajo, porque además fueron dos comisiones que contribuyeron activamente en la crianza protegida, la ley, entonces nos parecía importante hacer el seguimiento. Tenemos las mismas dificultades, ambas estamos en la Comisión de Minería, tenemos audiencias citadas por el proyecto de royalty, entonces yo no sé si se puede evaluar una posibilidad aún de tener, ya no sé, a las 3 de la tarde no podrá ser, pero a las 2 de la tarde que al menos, si no pueden ser unidas, que la ministra concurra a la Comisión de Mujer con el subsecretario del Trabajo y de 2 a 3 poder hacerla, pero creo que sería importante para nosotros también tener esa información. Bueno, Pilar, si le parece, igual nosotros podríamos intentar de que funcionara, no sé, ustedes tienen que pronunciarse, la senadora Muñoz, la senadora von Baer, efectivamente la senadora Proboste ha dicho con toda razón, nosotros tenemos este obstáculo de estar en la Comisión de Minería y hay invitados y estamos avanzando en un proyecto que también es muy relevante, pero evidentemente... esto no es solo de la Comisión de Trabajo, la Comisión de Género trabajó muchísimo en todo lo que era, por supuesto, la prórroga del postnatal y por eso lo deseable era hacer Comisión Unida. Si no se logra, yo dije, el objetivo mayor de todas maneras es recibir esto, ya está organizada esta sesión, ver si existe disposición, yo no tengo ningún inconveniente que nos convoquemos mañana de 2 a 3, si eso es factible, para escuchar al menos a... lo que tenga que decirnos la subsecretaria, a ver si es posible que nos acompañe en ese horario, subsecretario de Previsión y del Ministerio de la Mujer. Yo no sé si es factible. Pilar, ¿podría usted auscultar, para no prorrogar esto en este momento, porque eso ya es un detalle operativo, digamos, ver si es posible la asistencia del subsecretario, si es posible se garantiza la asistencia del subsecretario, y de alguna de las instituciones que la senadora Muñoz ha hecho referencia, que tal vez puedan hacerse presentes, que valga la pena. No lo sé, porque esto sería mañana de 2 a 3 y nosotros ya tenemos a las 12, entonces no sé si se va a repetir. Yo creo que en realidad, más bien, dejémoslo, senadora Proboste, yo pienso que como es posterior, no, mejor dejémoslo de una vez que mañana asiste la Comisión de Trabajo con la asistencia de quienes puedan participar, a quien encarecidamente pedirle a la senadora Sabat. La senadora Sabat está aquí, ya que tanto la senadora Proboste como yo no va a ser posible. Trataremos de algo seguir, pero va a ser imposible. Pero no tiene mucho sentido hacerla con posterioridad, porque ya tenemos a las 12 previstos. Así que yo creo que es mejor dejarlo así, pero dejar mucha constancia la participación de la Comisión de Género también en lo que fue y la motivación que tenemos para esta sesión conjunta. La preocupación que nos manifestó precisamente la senadora Muñoz, la senadora Proboste y otras senadoras más que han recibido justamente reclamos y situaciones de mucha arbitrariedad. Muy bien, lo dejaríamos ahí entonces y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, agradeciendo nuevamente a todas nuestras invitadas, la levantamos. Muchas gracias. Hasta luego. Recording stopped.